Conversaciones amenas y casuales, tan buenas como el delicioso aroma del café. Esto es Más que una taza. Saludos familia, buenos días, buenas tardes, buenas noches de cualquier parte del mundo que nos escuchen. Este es el podcast que tú quieres escuchar de café. Más que una taza. Bienvenidos, mi nombre es Rodrigo Herrera, me acompaña Nicole Rubatino como siempre. Buongiorno, esa mano que vieron, tenemos invitado especial. Sí, eso es lo que... No sé si ustedes se dan cuenta que... Del equipo. Exacto, ¿me entiendes? Va La creciendo el equipo, la magia, todas el las engranaje. cosas, todo. Estamos preparando y haciendo cada una de las cosas para que ustedes se lleven un mejor producto a sus oídos, como lo es Más que una taza. Perdón, Sí, ya me estaba ¿qué fue probando eso? el café por delante. ¿Qué estás tomando? No sé el que tú hiciste. ¿Qué hiciste? ¿Qué hice yo? A ver, porque el que trajo café hoy fui yo. Yo también, pero te dejé que hiciera el tuyo. Muchas Dale. gracias. De hecho, el que tú trajiste, te lo traje yo. Exacto, así que era lo mismo. Hace unas semanas estuve de viaje por Costa Rica y sorprendentemente en el área de las playas de Guanacaste, en Tamarindo, encontré un Tamarindo Coffee Roasters. Saludo a Carlos y a toda la gente que conocí por allá. Lo hablamos en el episodio anterior. ¿Sí? Ajá. No importa. Saludos de nuevo No, a nomás Carlos. para que sepas. Pues. Y esto me pone muy contento porque hoy estamos tomando el café de Tamarindo Coffee Roaster. Sí, está muy bueno. ¿Qué es? Es un SL28. Está muy bueno. Estoy sorprendido y estoy contento. Está muy bueno. Definitivamente que hoy tenemos un día súper especial porque me encantan los episodios que hablamos de los métodos. Sí, pero yo te voy a contar es la historia. Sí, Déjame contarte una historia antes de que entremos en eso, ¿no? No, es que yo solamente te daba la introducción a ya. tu introducción. Ya. Ok, ¿Me entiendes? gracias. Es como- Gracias, Mile. Somos equipo. Gracias, Somos Mele. equipo. Ok. Bien. Me gustan los capítulos donde hablamos de los métodos porque creo que se abre el compás para que las personas que ya usan ese método o que no lo conocen, lo practiquen, Exacto. lo usen y encuentren algo divertido o algo delicioso. Ajá. Entonces, el método del que vamos a hablar No le hoy- vas a decir todavía. No, déjame dar la introducción a tu introducción. ¿Quieres que empiece a cantar como lo hacías tú? Exacto, dale, pues. ¿Cuál era la canción del reggaetón que estaba cantando No antes? sé. La que le gusta a Gerardo. Mira la cara. Ok. Bueno, Ivy Queen para atrás, algo viejo. Bueno, ya que quieres introducir tu introducción a la introducción, Nada más te voy a contar una historia. Ok. Gracias. Es una historia. No, tú acomódate, toma tu café. Los que nos están oyendo, acomódense con su café en la mano para la historia que les voy a contar. Y es la historia de cómo un francés y un italiano, por error, inventaron uno de los mejores métodos de preparación de café en la historia. Vamos a trasladarnos al sureste de Francia en los años 1800. Imagínate cómo hacían el café en ese entonces. ¿Tú te acuerdas en El Chavo del Ocho cuando echaba un cuento que sonaban unas harpas? Así, necesito que agreguen ese efecto, por favor. Hernando, ya sabes. Entonces, Hernando dije, ¿what? Bien hecho. Exacto. Entonces, te imaginarás cómo hacían el café en ese entonces. Para la foto. Ok. O sea, Entonces, tú no tienes que parar. no importa, yo quiero parar y posar. Oye, entonces, resulta, en ese entonces agarraban el café, lo echaban en agua, en una olla, y ponían el agua a hervir, a calentar. Y eso era lo que se tomaba. Ya te podrás imaginar cómo sabía esa vaina, ¿verdad? Ok. En una olla esa cosa ahí, todo metido. Ok. Entonces, un señor, un viejillo ahí, el viejillo bonachón de la villa que todo el mundo quería. El man le gustaba irse disque a un cerrito a pasear. Tú sabes que en esos tiempos, ¿sabes? Uno la pasaba chill y se relajaba. Las distracciones no eran Instagram y eso. Exacto, eran ir al bosque. voy a ver la naturaleza. Deleitar las gomibayas. A gomibayas, exacto. Ajá. Entonces el señor dice que voy para mi trip y se lleva su café y el man va a pretty vaina. Oye, se sienta, pone la olla en su fogata, no sé qué, el agua empieza a hervir y se da cuenta que no le había echado el café. Y el man así, pánico, porque no le había echado la vaina. Y, bueno, voy a echar mis granos. Echa los granos. ¿Y qué pasa? Que los granos empiezan de una vez a flotar y a subirse. Y el tipo está preocupado porque entonces ese era el único café que tenía. Claro. Y se le iba a botar. ¿Qué hace? Como por arte de magia, viene como un ángel, un italiano, un mercader de esos. Y el tipo, entre las cosas que tenía, había una malla de metal. Bueno, entonces la malla, el tipo ve, el italiano, el francés ve la malla y dice, dame acá esa vaina, no sé qué. La pone encima de la olla, la presiona con un palo
y empuja para tratar de salvar los granos de ese café. Ujú. Y bueno, se quedan ahí como que, chuzo, por suerte casi que lo salvo. Vamos a probar qué tal está esa vaina. Y el tipo prueba y ha sonreído y el mercader se queda extrañado porque dice, pero eso debe saber mal. Y lo prueban. Y en ese momento los dos se dieron cuenta que estaban probando el mejor café que habían probado en toda su vida. Bien hecho. Y empezaron a hicieron como una tienda y un pequeño negocio que preparaban café de esa forma. Y por accidente, así fue como se inventó la preparación de la prensa francesa. De la prensa francesa, perdón. Me enredé. Prensa francesa. Prensa francesa. Bien. De la prensa francesa. Qué interesante historia. Así. Es... En los 1800. cerré los ojos y me vi en este bosque donde un viejillo... El viejillo bonachón. un viejillo... Acuérdate, con cachetes rosados. Aquí. Rosaditos aquí. Entonces... Es un viejillo, un gnomo, así como... Un gnomo. Como Ahí, aquí. Todo está pasando en este episodio. como las series de Santa que dan en diciembre. Ajá. ¿Eso lo dan todavía? No sé, ya Estos yo canales no de- sé. Ah. No veo eso. Bueno, entonces, en 1852, dos franceses registran la patente, pero tenía ciertos errores, o sea, estaba medio chueco. Porque, ¿qué pasaba? La malla no se pegaba al borde de la taza. Así que cuando tú Se colaba. tomabas, todavía se colaba y ese, ¿sabes? Tomabas directo de ahí. Sí, podían hacerlo, porque ellos lo diseñaron así. Pero tenía sus errores, así que hasta 1928 es que un suizo italiano fue el que diseña como el modelo, que es el que estamos más o menos utilizando, y con eso es que empiezan a arreglar esos problemas de decir, bueno, es que cómo hacemos que el metal se pegue para que pueda bajar, que no O sea, ya salga. le metieron ingeniería. Ya se fue metiendo ingeniería, exacto. Y entonces Y tú dijiste un suizo italiano. no, perdón, fueron suizo? dos italianos Ajá. en ¿Y 1928 y luego 30 años después un suizo italiano. ¿Cómo se hace un suizo italiano? Su mamá es italiana y su papá Eso es no le suizo. pregunté. Ok. Después le pregunto. Pero no, el papá es Ese- italiano. Ese es como un café italiano. Sí, ¿Me porque el entiendes? papá es italiano. Porque en verdad Ah, ¿por qué? ese grano nació en otro país. ¿Sí o no? Bien. Ok, entonces, en 1958, él fue un italiano, el que te digo que también es suizo, pues, y registra el diseño, y ese es el diseño de la prensa francesa que usamos hasta el día de hoy. Ok. Fue la primera prensa francesa que se produjo en masa en el mercado europeo y se le llamaba Chambord. 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 O chambón. Con el Chambord. gargajito Chambord. ese del Sí, francés. con sí, yo no lo Chambord. digo mucho porque si no. Chambord. Chambord. Y en 1991, ¿Qué quieres tomar, le Chambord? Chambord, le Chambord. En 1991, una empresa compra esa empresa que distribuyó. ¿Y sabes cómo se llama esa empresa? Badabungs. Ajá. Bodum. Budum. Bodum es una empresa danesa Ajá. y ellos desde Ay, 1991... me encantan los daneses, son muy Está- felices. ¿Qué? Sí, tienen buenos postres. ¿Tú no has probado las danesas? Bien. Ok. Anyway. Y esa es un resumen de la historia de la prensa francesa. O sea, yo Ya. quería hacer una introducción a su super historia, pero no, hay que empezar la historia. Estoy de acuerdo porque Pero yo no sabía que... fue un excelente resumen de esta historia que de alguna u otra manera es realmente la introducción a lo que queremos compartir hoy porque Hola, Lucia. es hoy en día lo que hay es simplemente el reflejo de todos estos años de creación. ¿Quiere, señor? Venga, para de se le este- refiere. Sí, que este señor aquí está. De todos Hablando estos mucho. años de creación de este método. ¿Ya terminaste? No. ¡De tu taza! O sea, ¿Qué le pasa a él? Mira, mira, no tiene nada aquí, ¿ves? Dame capachate. Dame. habla. Bueno, entonces lo que yo iba diciendo... Hola. Dale, habla, tranquila, yo me encargo acá. Ay, está babo. Tú estás ofendida, ¿verdad? Estás babo. Tú estás ofendida porque No. yo me veo más intelectual que tú. ahora. Sí, Tú con estás los libros. ofendida, tú estás incómoda porque yo tengo más libros que tú. Oye. Es cierto. Pero el libro que yo tengo es de James Hoffman, así que no importa. ¿Quieres que te diga todos los autores que Sí, están yo aquí? sé, hay un montón. No, porque tengo que desmontar Claro, todo esto entonces, para poder ¿cómo leer. así? De que, ¿quién es el autor ¿Quién de es esta este vaina? man? Bueno, entonces hoy estamos hablando de la prensa francesa. Y la prensa francesa es un método de inmersión. Recuerdan que hace varios capítulos atrás
hablamos de la ducha y de la bañera. La ducha bueno, y la bañera. Exacto. No, hagamos un recorderis de eso, que eso me encanta. La ducha y la bañera. Bueno, el método de percolación es como la ducha. Cuando te bañas en la regadera. Cuando te bañas en la regadera. Tú te pones ahí, esa agua cae. Bueno, eso es percolación. Y pasa. Inmersión es como que te metes en la bañera. Entonces tú te metes ahí y extraes. Y te vuelves un té. Y te vuelves un té, exacto. Bueno, este es inmersión, ¿verdad? Este es inmersión. En particular, este es inmersión estática. Porque tienes la inmersión presurizada, que es la Aeropress, o sifón también. Tienes el otro método de inmersión, que es la Ibrick. Y tienes los híbridos, que como el Clever. El Clever es inmersión y luego pasa una segunda fase de percolación, por la cual el café pasa. Entonces, en el caso particular de la prensa, es un método de inmersión estática. Que me encanta. Este es uno de los, así mismo como las Bialetti, creo que es uno de los métodos bastante clásicos. Sí, que en la casa tú tienes una prensa francesa o una moca. Ajá, exacto, sí. Y lo bueno de la prensa es que el principio se mantiene, no importa el diseño, ¿sabes? Han salido un montón de marcas que ahora vamos a hablar un poquito de eso, pero siempre es lo mismo, o sea, es sencilla de usar, sencilla de limpiar, no requieres como de mucha gimmick ni nada, no necesitas una tetera, un kettle en especial, así que la verdad que... Y tienes chance de crear recetas interesantes también. Tuve la experiencia de visitar a una prima mía que vive en Miami. Su esposo se llama Nicolás. Y Nicolás, ¿ya comiste, ya te vas? Nicolás, No. Nicolás, saludos a Nick. Él es chef. Entonces, él me dice, te voy a dar a probar un café diferente. Porque pues el café, él es de familia cubana. Y los cubanos hacen este café como súper fuerte con mucho azúcar. Pero él hizo una prensa francesa y le puso clavitos de olor y le puso un par de cositas más para que... Rodaja de canela, las cosas. Exactamente. O sea, para darle esos gustos que... Bueno, el grano panameño tiene bastante. Entonces, de fábrica. Entonces, de la planta, como de la mata, como el reggaetón. Ey. Entonces, esa vez fue la primera vez que yo dije, pero ¿por qué le estás echando cosas al café? Y es para darle estos matices, estos tonos que de alguna otra manera uno puede disfrutar. Y lo cool es que puedes usar la prensa para hacer té. Esa era mi siguiente pregunta. Yo conozco gente que ha hecho sopa en prensa francesa. Claro. Bueno, es que todo lo que sea inmersión, lo puedes hacer. Y el tema está, o sea, por los gustos, tú sabes que como ya dijimos en la parte de la ingeniería de la prensa, todo lo que vayas a ponerle, cuando la empujas, solo el líquido es lo que vas a consumir. Y hay mucha gente que no le gustan estas sopas turbias o muy llenas de hojitas y eso. Yo la verdad nunca había oído de que alguien hiciera sopa en prensa. Sí, la primera vez que yo vi... De hecho, la primera vez que yo vi una prensa francesa de ese tamaño, porque yo estoy acostumbrado a verlas delgaditas y pequeñas como de una taza, qué sé yo, 200 miligramos de agua, o bueno, todo dentro, 200 miligramos. La primera vez que yo la vi fue una sopa. Y fue súper interesante porque yo digo... esa es una máquina de hacer sopa. Muy interesante, ¿verdad? Yo sigo hecho con lo de la sopa. Pero también, si quieres espumar leche, puedes hacerlo en una prensa francesa. Así que es cool. Nosotros debimos traer como para mostrarles eso, porque eso fue una de las cosas más curiosas. Bueno, es que los que están oyendo no pueden verlo. Tienes razón. Así que por eso no. Pero aquí no hubiéramos divertido mucho. Estoy pensando en lo que... Exacto. Entonces, no hubiéramos divertido mucho. La primera vez que yo vi a una persona, que de hecho fue con mi amigo Mael de 7 granos, y me dice, ¿qué quieres que le ponga crema batida a tu...? ¿Crema batida? ¿Y tienes así de esa? No, pero yo la hago. O sea, ¿qué eres tú? O sea, ¿cómo vas a hacer crema batida en 5 segundos? Espérate. Y entonces agarra... Y le haces el... Y yo no tenía la menor idea de que se fabricaba así la crema batida. Bueno, sí, es una manera de usarlo. Entonces, claro, lo único que yo siento y que se habla mucho el contra de la prensa es que los sedimentos, ¿no? Entonces te da una taza, sacrificas un poco en limpieza de taza y en acidez. Yo creo que la gente que busca un método como este está buscando ese cuerpito, está buscando esa tacita un poquito turbia. Sí, eso sí, te da cuerpo, exacto. Y sabes que es mucho más sencillo que otros métodos. Que si
o sea, te preocupas por la temperatura del agua y por la molienda y ya, para que no se pase mucho. De hecho, puedes hacer la molienda más grande para que no pase por la malla. Puede ser, depende de la malla, pero no es necesario. En realidad, que eso también es importante que sepan. No es que haya un café el mejor para prensa o mejor para tal. Pueden haber recomendaciones. Claro. Pero no necesario. O sea, mientras vayas practicando y pruebes con diferentes cafés, encuentras cuál es el que te gusta a través de ese método, ¿no? Pero, por ejemplo, una molienda fina, ya sabes que no quieres que esté mucho tiempo en contacto con el agua. Exacto. Así que no lo dejas los 5 o 6 minutos que a veces otras personas pueden dejarlo, o recetas, puedes dejarlo un poquito menos. Depende de la temperatura también. Eso sí, tú no quieres agua hirviendo. Exactamente. Ajá. Entonces lo que se recomienda es, si tú no tienes estas teteras que te marcan la temperatura y nada más vas a hervir el agua, tú lo dejas hirviendo, pero la dejas reposar como 1 minuto para que baje un poquito y entonces ya no esté como tan caliente, ¿no? Entonces, pero eso es como alguno de las cosas. Yo lo que no sé, y voy a aprovechar que Lucía está aquí, que me haga así o me haga así. Fermentados, ¿sabes? Eso de maceración carbónica y anaeróbico en prensa, no sé. Yo lo dudé cuando lo leí porque como sé que son más solubles, o sea, en agua, yo dije, fácilmente vas a llegar a una sobreextracción usando ese tipo de cafés en prensa. Entonces ahí es donde yo pondría como la rayita. Digo, ese es un tipo de café bastante especial que definitivamente tienes que utilizar un método especial para sacar el mejor sabor. O sea, exacto, porque tampoco es que compras de repente uno y lo vas a probar en prensa y dices, este café está malo. No necesariamente, sino que tiene sus cosas. Dígame. Aproveche ese que te ayude. Métase. Antes que nada, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y nada, era solamente para compartir una experiencia que tuve. Este sí es un tipo de café que se hace por inmersión. Pero una vez, solo como anécdota toda random, una vez yo hice una extracción de un geisha que tenía un proceso fermentado en prensa. Drum roll, en ollita. En ollita. Sí, incluso lo herví. Y sabes que fue una de las tazas más gustadas porque era para una degustación. Ay, yo creo que tú me echaste ese cuento. Es correcto. Cierto. Así que yo creo que aquí, o sea, la barrera de qué café, con qué métodos se diluye bastante. Sí. Pero en mi experiencia sí es correcto que los cafés fermentados con prensa francesa sí son mucho más fáciles de extraer. Sí. Esa es la cosa, no es que sea malo ni nada, solamente que habría que ver cómo extraerlo de la mejor forma. Claro, exacto. Esa fue mi intervención. La intervención del día. Pero la intervención de Lucía fue gracias a Antitesis Coffee Lab. Claro, porque recuerda que tú lo que quieres en la prensa, tú quieres extraer. Entonces, si estás haciendo una molienda un poquito más gruesa de la usual, para poder acelerar esa extracción necesitas turbulencia, agitación. Así que por eso es que tú puedes echar ese chorro de agua allá adentro, tranquilo, con confianza. Mírale la cara al otro. Sí. Puedes echarlo con confianza y no necesitas lo que hablábamos de una tetera especial para eso, porque eso es lo que tú quieres crear, esa turbulencia. Y aquí viene un tema que yo a veces, no sé si será polémico, pero cada uno de los baristas, James Hoffmann y toda esta gente, tienen como sus métodos muy específicos de hacer prensa. Sí. Y a veces uno recomienda lo contrario al otro. Por ejemplo, James Hoffmann es uno de los que dice, no presiones todo, el pistón, no lo presiones todo hasta abajo, porque tú no quieres perturbar la cama de café que queda aquí abajo, para no volver a hacer más extracción. Entonces, por eso es lo que él dice, lo bajas hasta el borde del agua y de ahí sirves. Interesante, porque es como si agarraras una esponja húmeda que aunque la aprietas le va a salir algo, le vas a extraer algo. Y la idea es no presionar el café. No, exacto. Y más exacto, que no perturbes eso, y también porque no quieres que más sedimentos vengan en la taza. Entonces, por eso es, la bajas el pistón como hasta el bordecito. Y la otra, y por eso fue que lo eché aquí, porque la parte de arriba del café en la prensa va a estar menos extraído, o sea, va a estar más diluido, por decirlo así, o menos concentrado que la de abajo. Y tú quieres que esto se mezcle. Entonces, una de las recomendaciones que hacen él y creo que Barista Hustle y otros baristas es de que lo echas en una jarra y aquí entonces ya, haces como una homogenización entre los dos líquidos. Y lo sirves así.
y lo sirves ahí. Exacto. Porque igual cada vez que por ejemplo, ya es la segunda servida de cada uno. En la primera servida, si lo dejamos, pues los sedimentos igual van a sentarse. Exacto. Así que tienes que... Así que igual sí, o sea, y mira que esta no tiene tanto, ¿ves? Ajá. A que si yo ahora... Yo la veo un poquito turbia todavía. Sí, no, claro, pero no tienes... ¿Ves el fondo aquí? Bueno, Claro. la gente que no nos está viendo. Eso es muy incómodo. Pero... Pero bueno, eso es lo interesante. Y algo también que me pareció muy interesante probando este método es que en realidad difícilmente puedes llegar a una sobreextracción. Esa era la pregunta que te iba a hacer porque, pues, el café que estamos tomando hoy, yo fui el que lo preparó y en un momento... Mira. Sí, mira estaba muy lo preocupado. que está pasando. Los que nos están viendo en YouTube. Sí. O sea, ¿Hasta cuándo me vas a interrumpir? Ellos pueden verlo mientras yo... pero es que me da risa. La A gente mí que está en también. YouTube, la gente que está en Spotify no Déjalo lo que está diga de que viendo. mira, ahí se metió el Gary ese, no sé para qué lo invitaron. O sea, eso es lo El que Gary. quiero. Déjalos fluir. Sí. Sí, Dígame. gracias. Me gustaría que se chopearan sus tazas para servir. Oh, damn. Perdón. Ahí está, la tuya está más calientita. Se chotearan es... Es correcto. No, tú echa, no importa. Ya no me acuerdo ni qué estaba diciendo. Shot, dice. Ya no me acuerdo ni qué estaba Que diciendo. me ibas a preguntar el tema de la sobreextracción. Ajá, entonces, haciendo el café, Nicole me dice, ¿sabes qué? No te preocupes, vamos a terminar de setear todo y yo digo, ¿se puede sobreestar? Tranquilo, déjalo fluir. Déjalo fluir. Yo, bueno, explícame cómo fue eso, cómo no se sobreextrae si todavía está O sea, el agua en el café. Es menos susceptible a la sobreextracción porque la temperatura, apenas esa agua caliente entra en el envase, de una vez la temperatura empieza a bajar. Es cierto. Y la otra es que tú lo dejas quieto. Entonces, si ya no hay turbulencia, no hay agitación y la temperatura está bajando, no vas a estar extrayendo a la misma velocidad que si Ok. tú mantuvieras el agua caliente. Un ejemplo, cuando tú echas, vamos a suponer que echas el café en un termo. Entonces, ¿sabes? Los granos de café, el agua súper caliente, la metes en un termo y tú te la pasas todo el día haciendo esto. Mantuviste la temperatura alta y te la pasaste en esto. Claro. Eso genera mucha más extracción y ahí es donde puedes crearlo. Pero en la prensa, lo que te dicen es de que precisamente cuando el agua aquí ya se empieza a enfriar, entonces va a llegar un momento en que la temperatura llega aquí y empieza a ser así. Entonces, es lo que... No, sinceramente yo esperaba una taza más ácida, O más, bueno, en mi caso Y- más amarga. y- Más ácida sí, es difícil Bueno, que tienes llegues razón, a la prensa. es amargo. Ajá, a la prensa amarga, es difícil, es más ácida. más amarga y con un poco más de cuerpo, pero lo que me mencionaste tiene mucho de cierto, porque siento que o sea, como si hubiéramos hecho... Como casi que, ajá. Exacto, un Aeropress. Ajá. Bueno, tú me tienes que enseñar. Sí, el Aeropress es lo máximo. Sí, ese va a ser el próximo. Ahora sí me gustó, ahora sí. Me encantan los capítulos de método. Sí. Yo creo, lo que pasa es que, como tú dices, entre Hoffman y el otro se ponen que no, que esto yo lo hago así y sabe bien, y el otro es que no, Ajá. es así. Entonces, eso es lo que tiene que existir cuando tú estás preparando tus métodos. Tiene que haber curiosidad, tiene que haber errores, tiene que haber que, man, o sea, en verdad Hoffman sí tenía razón. Exacto. Y hay gente que dice que, por ejemplo, hay unos es que lo que te dije, que deja los 30 segundos y después rompe el crust o la crosta esa, ¿no? Hay gente que dice revuelve todo una vez. O hay gente que es echa y no lo toques. Entonces, todo el mundo te dice una cosa, pero Digo, hasta que no lo pruebes. Tenemos a Lucía aquí que nos ha preparado miles de café y que de alguna u otra manera tú ves que primero que no sé qué y le echas el agua. Cuando le echas el café y haces el bloom y después del bloom tienes que esperar. Lucía cuando hace el bloom le va metiendo cuchara y que pa. Bueno, pero es porque ella es una impaciente. Pero le sale bien. Es la que- Le sale bien. Yo veo a otra persona haciendo eso y yo, tú eres pupilo de sí. La manda que vamos a traer esta vaina rápido. Sí. Tú no le vas así. Pero creo que son los... Intervention. Yeah. Esto es lo bonito de la prensa francesa, que es un método muy versátil y al ser algo tan manual puedes aprender a controlar muchas variables, pues, y entenderlos antes de pasar a cualquier otro método. Y honestamente fue, dije, el primer método que yo tuve. Sí, Y ayuda igual. mucho a entender las cosas, pues. Pero eso es lo bonito, que si Hoffman, que si Rao, que si Berger, que si todas esas cosas, man, ninguno es como
por encima del otro, pues. Ajá, exacto. Entonces, son métodos diferentes. Sí, y honestamente eso es como, o sea, está, the beauty is in the eye of the beholder. O sea, Claro. tú puedes hacer lo que tú quieras. Y de ir probando, exacto. Y de ir probando. Es súper, súper cool. Y, Ay, me quedo mal, hazme otro café. exacto, hazme otro. Y por eso también es que las marcas todas tienen unos modelos distintos. Ah, claro. No, lo que pasa es que como es un método popular, pues en todas las cocinas tiene que haber uno. Bueno, en mi casa hay 3. En serio. Bueno, 4 si cuento el chiquito que es para la leche. Pero Ok. aquí, ese no lo traje. Pero bueno, este que tengo aquí enfrente, este es el Bodum que todo el mundo conoce. Este es el clásico. A mí lo que me gusta de este es que como las piezas tú las puedes desarmar, es súper fácil de limpiar. Ah. Otro dato, si quieres limpiarlo más fácil, tú nada más echas agua, jabón y haces que chaca, 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 sube y baja ese pistón y ya se lavó. Y enjuagas y ya, problema resuelto. Bien hecho. Entonces, este es uno. El otro es el de Timor. Lo cool del de Timor es que como tienes la cobertura esta, tú lo puedes agarrar y no te Claro, vas a, no o sea, te no te vas a quemas, no te quemar o quemas. sentir el calor, ¿no? Y esto también tú puedes sacar aquí el envase, que no sale, ahí está. Entonces lo limpias por separado y ahí ves la malla. Es lo que no sé es que esto no se puede desarmar mucho para limpiarlo, el pistón, a diferencia del... La misma barra del pistón. Ajá, exacto. Sí, yo me imagino que eso se puedes desatornilla. Sí, habría que, eso yo no lo he probado, yo hago Ok. la limpieza del sube y baja. Y esta, los efectos de sonido. Y esta es la Espro P3. La Espro P3 fue calificada como la mejor French press en el 2021 por el New York Times. Y lo cool de la Espro, que no sé si sabías. Por el New York Times. Sí, señor. O sea, gringos. Ajá. Los que toman el mejor café de... Bien, perdón. ¿Qué le pasó? Y es que yo siento que tú dices New York Times y en Nueva York. Sí, la eso gente yo lo anda- corto, eso yo lo corto. La gente anda con estos vasones así de café diluido y que. Oh, Eso yo lo corto. necesito Eso mucho yo- más porque tengo que despertarme. Sí. Tranquila, yo sé, Lucía, tranquila, Lucía. Lo bueno de la Espro es que tiene una doble canasta. Por lo tanto, te va a dar una taza mucho más limpia y separa mejor los sedimentos del líquido. Entonces, Eso es ingeniería. Esta- Eso nunca lo he visto. Esta está más o menos, la P3 creo que está como en 40. Tiene una versión Travel que está en 45 y tienes la de acero inoxidable que mantiene más el calor. Esa está en 115, más o menos. Ok. Exacto. Esta está en 22, la Timor, y la Bodum creo que también está como en 20, 25. Sí, pensé que era más, mira. Pensé No, que era no, más. no. Bueno, no Sí. sé, esta me Esa la es más regalaron. popular. Sí, esa es la Esta me la popular. gané en un concurso. Yo la he visto- Y si supiera de qué marca. ¿Quieres que te diga? No, porque yo sé. Tú sabes. Perdón. Entonces, bueno, en verdad los invitamos a todos a que practiquen cada una de las cosas que les hemos comentado, que nos comenten cuál es su experiencia con este método de la prensa francesa, si ya conocían alguna de las historias, si conocen alguna historia más, cuéntenosla, que nosotros queremos compartir con ustedes. ¿Puedo dar un tip antes de que cerremos? Sí, sí, sí. Un datito cuando van a comprar la prensa es que se fijen bien de que la tapa que está con el pistón hace un cierre hermético bien, porque así no se pierde tanta temperatura también. Entonces eso es importante, y de que tenga doble vidrio, porque de nuevo mantiene la temperatura un poquito más tiempo. Y eso es como que los facts. Y tampoco se compren una prensa enorme, o sea, esto... O sea, no Sí, estoy eso diciendo que es esto está eso- mal, lo que eso pasa es es una que fiesta. tomamos... Sí, lo que pasa es que el Ella mister toma- El mister toma buco café, Ajá. y hoy lo dejé sin café. Porque se tragó la Porque me cafetera. trae la cosa. Oye, ¿y no se va a hacer un B60 una cosa? No. Eso está muy complicado para él. Él quiere echar su café, echa su agua, tiene su café y listo, y se va y ya, trabaja y ya, se acabó. Vamos a comprarle ¿cómo es un disoluble, pues? No lo hemos probado, mira. ¿No? Vamos a probar. Qué interesante. Así que... Pero bueno, sí, esa es la prensa. Qué interesante el Ya le capítulo agarré de- amor de nuevo. Se me había perdido. el amor. Eso pasa siempre. Lo que pasa es que después aparece, por ejemplo, ahora yo voy a estar usando la prensa en mi casa y cuando estaba birreando el Aeropress. Entonces después de que, no, pero y el Aeropress o sea, al final cada uno le va tomando cariño Sí. y le buscas el sabor como tú prefieres. Lo bueno es que tienes varios métodos para seguir birreando y volver a enamorarte el otro año. Ajá, entonces hace como una etapa de que Exacto. 5 meses con Temporadas, uno. temporadas. Temporadas. Sí, sí. Muy bien, me gusta Así eso. somos.
El amor temporal. Oh my God. ¡Qué fuerte! Ay, Dios mío. Bueno, pues nada, espero que les haya gustado el episodio de hoy. Síganos en redes sociales, exacto. @ más que una taza en todas las redes sociales. Gracias por escucharnos. En Panamá y el mundo, esto fue Más que una taza. Es tutto per oggi. Chao. Más que una taza.